¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. La administración Biden extendió, como saben, la moratoria federal de desalojos por otros 3 meses y mientras esto es un enorme alivio para tantas familias que aún lo necesitan, también se ha convertido en un auténtico dolor de cabeza para muchos propietarios. Y hoy nos toca precisamente abordar las dos caras de la moneda. Esa cara y muy dura de algunos inquilinos que, poniéndose al nivel de las personas que verdaderamente lo necesitan y sin necesitarlo, están abusando de no pagar los alquileres, y la cruz del propietario que tiene que cargarlo y pagar los platos rotos, asumiendo en carne propia el descalabro del que el Estado y las políticas locales deberían ser las máximas responsables. ¿Que durante la pandemia hubo muchas personas que no pudieron pagar su renta? Pues sí, por supuesto que sí, desgraciadamente, demasiadas. Y es realmente triste que se crearon y aplicaron programas de ayuda. Bravo, en tiempo de necesidad es obligado y esas personas que perdieron sus trabajos auténticamente lo merecen. Pero pasado el tiempo y viendo esta picaresca, muchos se preguntan o nos preguntamos, ¿a qué precio? ¿Hasta cuándo? Porque las ayudas deberían ser otorgadas a las personas que realmente son afectadas y no siguiendo el rumbo de cualquier país socialista donde yo te perjudico a ti y te quito a ti que tienes para darle al que no. Miren ustedes. Si después de 1 año y medio los propietarios de las viviendas tienen que seguir pagando los platos rotos del que no puede pagar la renta, esto es difícil. Pero que aún haya individuos que trabajando con dinero en el banco, pudiendo hacerlo, se sigan negando a pagar, viviendo a cuerpo de reyes y ahorrando a costa de los que compraron su casita en Hialeah o en Doral o en Coral Gables para vivir de ese dinero, o del inversionista que ha hecho de las propiedades su negocio, es de auténtico juzgado de guardia. Un abuso intolerable frente al que verdaderamente lo necesita, porque quizá tú seas uno de esos propietarios y sabes lo que cuesta tener que seguir pagando tu hipoteca o los gastos derivados de tu propiedad sin recibir un solo centavo de renta. O perdiste también tu trabajo y la necesitas para vivir. Esto afecta por igual a las personas mayores que trabajaron toda su vida para tener una vejez tranquila con el alquiler de su casa, a los propietarios que si no le pagan no pueden pagar sus hipotecas y están a punto de perderla, o a los inversionistas que también ven caer en picada sus negocios sin que por el momento se vislumbre una solución a corto plazo. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué el Estado con estas moratorias sigue sin ver también la realidad del propietario? ¿Es justo? ¿Hasta cuándo? Así comienza El Espejo. Pues ya de inmediato comenzamos con esta cara de la moneda de los que muy pocos obviamente hablan, pero que a todo el mundo le importa. Y para eso quiero presentar a Marwan Mata, especialista en bienes raíces. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Además eres broker, conoces este tema a la perfección. Un gusto, un placer estar contigo. Y al doctor Lorenzo Coviella, que es abogado y también un especialista en estos temas. Muchas gracias. A ver, vamos a empezar con la parte más afectada, que es la de los propietarios y es las personas que, como decíamos en mi monólogo, están realmente afectadas y están viendo perder sus casas o incluso perdiendo sus inversiones. Así es, nos vemos ante un decreto que le da derecho a las personas no pagar sus rentas y permanecer en la propiedad sin poder desalojar a esas personas. Que bien como lo has dicho, hay personas que sí están afectadas y necesitan esa ayuda, pero hay muchas personas que se aprovechan de esa situación para simplemente no pagar la renta, aprovechando de el propietario que está con maniatada, no puede hacer nada, y por supuesto no pagan y no pueden ser desalojados. Claro, y eso además hay muchos, como estábamos diciendo, que de verdad dicen, bueno, si es que si mi vecino no paga, pues ¿qué voy a pagar yo? Pero es que ellos realmente pueden y estamos en un momento donde no se está comprobando quién puede y quién no. Con el simple hecho de llenar un formulario que se llama CDC, un affidavit, supuestamente es una declaración jurada, entonces el inquilino ya está protegido. Entonces la corte le da ese derecho de permanecer sin pagar, sin verificar si lo que está declarando esa persona es cierto o no. Y ahí donde cae la viveza criolla, las personas que se quieren aprovechar de esa situación, a costa de los inversionistas o de los propietarios que en muchos casos son gente humilde, son gente que necesita de esa renta para poder vivir.
No siempre el propietario es una persona que no necesita el dinero y que lo tiene como de hobby. Al contrario, hay muchos propietarios que nada más tienen ese ingreso para poder llevar el pan a su casa. No, y muchas personas mayores también. Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando con unos señores en un supermercado que son de Hialeah y el señor casi lloraba. Me decía, mira, yo trabajé toda mi vida. Yo tengo 2 casitas alquiladas en Hialeah y ninguna de las 2 me está pagando. Y yo no tengo cómo recibir ingresos. O sea, realmente esto es un tema que afecta al que está muy arriba y al que está muy abajo. Y por esa picaresca que nos decía Marwan, del que a veces sí puede pagar y no lo hace, ¿cómo se puede proteger una persona como estos señores que yo te estaba comentando? Mira, es correcto lo que acaba de decir el señor acerca de lo que son las reglas del CDC, que fue extendida. Ahora, no obstante, la persona sí tiene el derecho de empezar el caso en la corte. Lo puede llevar todo casi a coger una orden final. Y con esa orden final lo que no puede hacer la persona es ejecutarla. Esa parte de ejecutar que se llama el writ of possession, que es lo que se le entrega a la policía y la policía con ese documento, el eviction, el writ of possession. El eviction es todo el proceso, ¿no? Todo el proceso de desalojo, ¿no? De principio al final. Y al final la corte da un judgment, ¿no? Contra esa persona y le da el derecho de remover a esa persona de la propiedad. Ahora, ¿Pero en cuánto tiempo, abogado? ¿Y cuánto cuesta eso? Porque hay personas que dicen, sí, está muy bien ese proceso, pero ¿cuán largo es un proceso de eviction mientras esta persona sigue en mi casa sin pagarme a mí? y ese es el problema, que la parte final, que es la parte más importante, yo le puedo obtener ese judgment, ¿no? Esa orden final, pero no puedo ejecutar. Y eso es lo que el CDC y esa declaración bajo juramento que acaba de hablar, colega, es que no permita esa última parte. Ahora, bien, ojo, la persona, el inquilino, que piensa que está ganando algo por no pagar unos meses, yo creo que ese inquilino tiene serios problemas. ¿Por qué? Porque eso es una orden. Ya se trató, se intentó en esta legislación en Tallahassee, esta última sesión, de pasar una ley donde lo que son las órdenes finales iban a ser guardadas, no iba a ser público. Pero eso no pasó a nada. Así que ese inquilino, cuando va a intentar a rentar otro hogar en un futuro, porque va a caducar, esta orden del CDC va a caducar en algún momento, va a tener serio problema, porque un inquilino va a ver esa orden final, va a ver el tiempo que tomó para poder quitarlo de la propiedad y ejecutar ese writ of possession, y va a pensar 2 veces antes de rentarle esa propiedad. Así que la persona que está rentando está cometiendo serio error. Bueno, eso es cierto en teoría, pero en la práctica no es así. La gente está ahorrando. La gente se está ahorrando un dinero, pero sin embargo, cuando llegue la orden, en algún momento que va a salir la orden, y ese inquilino se ahorró unos $20,000 o $30,000 en el tiempo que dejó de pagar, puede rentar otra propiedad a nombre de un familiar, a nombre de la esposa, a nombre del hijo y como si nada. Ahora, ¿qué pasa con el derecho del propietario? Cuando un propietario tiene hipoteca, el CDC también le da esa protección. Correcto. Y deja de pagarle al banco, pero temporalmente. Claro. Y es para pagarlo más adelante. O sea, deja de pagar hoy para pagar más adelante. Y tiene la obligación y el banco tiene la garantía, que es la misma propiedad, que si no pero pagas... si tú no lo recibes y el individuo se va sin pagarte, al no final hay, del no hay día garantía tú tienes para que el seguir propietario. haciendo. Mira, lo que acaba de mencionar es muy interesante porque la ley sobre los foreclosures no es parejo. Para poder acudir a esa orden de la CDC tiene que ser un préstamo Fannie Mae o Freddie Mac. También. Si es un préstamo privado y muchas personas tienen préstamo privado, entonces la orden de la CDC... Le han quitado la casa. Exacto, le han quitado la Claro, casa. hay mucha gente que yo cuando comenté que quería hacer este tema, la verdad que me ardía el teléfono. Empezaron a llamar todo el mundo diciendo, por favor, plantéalo. Y me llama la atención que hay mucha gente que dice, bueno, ya estoy cansado. Yo en el momento que ese individuo salga de mi casa voy a entrar, le voy a cambiar la cerradura, voy a sacar las cosas... Al final, el que cometería un delito es la persona que hace eso. Sí, es correcto. Eso no se puede hacer, ¿no? La persona que es el inquilino, que está en la casa, tiene derecho a tener posesión de la casa. Por eso es que ese último documento que da la Corte es un writ of possession. Writ of possession es un derecho de tomar posesión y ese derecho se le da a la policía. La policía es la única persona que puede entrar, sacar a la persona y cambiarlo llavines. Si la persona lo hace sí mismo, puede estar cometiendo un delito, puede estar cometiendo un trespass, ¿no? a la otra propiedad y eso es un delito criminal. Así que no es algo que le puedo sugerir a alguien que haga. Marwan, pero además se dan muchos casos. Yo ponía el caso del señor de Hialeah o de Coral Gables o de Doral, que tiene su casita, que está viviendo de ella.
pero también hay propiedades importantes, propiedades grandes de personas que dicen, ¿sabes el que yo llevo un tiempo viviendo acá, me quiero ir a otro sitio, con este dinero yo voy a alquilarme en otro sitio, voy a comprar en otro sitio, y ahora se encuentran con el problema que hay alguien disfrutando a cuerpo de rey de una casa que vale 7, 8 mil dólares y él con la imposibilidad de pagar el nuevo sitio donde se ha mudado. Sí, precisamente eso es lo que está pasando. O sea, hay una persona que se está aprovechando de una situación y otra persona está sufriendo las consecuencias de esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Que el gobierno no está tratando equitativamente a los dos sectores. Aquí el gobierno le está dando favor, o sea, está haciendo un favor, está favoreciendo a un sector en contra de un sector. Entonces, ¿dónde están los derechos de uno? ¿Dónde terminan y dónde empiezan los derechos de otro? Entonces, cuando estamos hablando de un país socialista, eso es entendible, claro, 100%. Un país socialista, pero un país que es la madre de la democracia no puede permitir esas cosas. Ese es el miedo. Vamos a ir a una pausa, pero cuando regresemos no se puede mover de ahí, porque vamos a hablar de otros temas paralelos que pasan también con estos programas de ayuda y de esta picaresca. Personas que la pandemia les afectó muchísimo, se quedaron sin empleo y ahora estarían esperando reactivar esa economía. Pero ¿qué ocurre? Que las personas que tendrían que trabajar para ellos y de los cuales dependen sus contratos y dependen sus empresas, no quieren trabajar, porque esos cheques de estímulo les están ayudando a quedarse sentaditos en el sillón o trabajando en negro mientras siguen poniendo la mano. Antes de saltar al siguiente tema, hay dos preguntas que me he quedado. La primera, que se la hago al abogado. Todas las personas propietarios que han sido afectadas, que dicen que estamos convirtiéndonos en una especie de gobierno socialista donde se quita el de arriba para poner al de abajo, que están realmente sufriendo las consecuencias y cerrando sus negocios, en caso de los inversionistas, o quedándose sin sus casas. Si esa gente se une, ¿hay posibilidades de hacer un class action en contra del gobierno? Bueno, mi colega cuando estábamos en el PARE dijo algo interesante, ¿no? ¿Hasta qué momento estamos en un estatus de emergencia, ¿no? El gobierno actúa en estos momentos porque hay una emergencia, hay una pandemia, pero ya se sabe que esa pandemia, a medida que las personas están vacunándose, a medida que las personas estamos creando este herd immunity que se dice en inglés, ¿no? Que todas las personas están creando una inmunidad cerca del COVID, va a llegar el momento donde puede que existan estas leyes que están afectando desigual al propietario y el inquilino y que ya no hay esa emergencia, ¿no? Entonces, sí, se puede ver que quizás hasta en un momento dado se puede poner una acción contra el gobierno federal. Ahora, eso es algo dificilísimo. El gobierno federal tiene mucho poder por este estatus de emergencia, pero la cuestión es hasta qué punto es una emergencia y hasta qué punto no es. Pero los derechos que se perdieron o se violaron en un momento dado, ¿no le da a la persona como la posibilidad de poder reclamar esos derechos? O sea, si a una persona como un propietario que perdió un año de renta, y eso representa para él una suma importante y por la cual tuvo unas consecuencias muy fuertes, ¿no tiene derecho a reclamar eso? Si el gobierno va a ayudar a una persona, tiene que ayudarla con sus propios recursos. El gobierno no debe ir a los recursos míos, los recursos de Marian, para ayudar a Pedro y a Juan. Correcto. No estoy diciendo que lo que ha sucedido está correcto, ¿no? Pero empezamos el programa y usted mencionó sobre las personas que realmente han sufrido, las personas que realmente en marzo perdieron su trabajo, no tenían recursos, no tenían lugar donde ir y el gobierno le estaba diciendo te tiene que mantener en la casa, ¿no? Y esas personas fueron afectadas, tanto el propietario como el inquilino. El problema creo que es ahora, que estamos moviendo. Un año que la y medio economía, después, un año donde y medio la después. economía se mueve y la gente no encuentra gente para trabajar, porque esa es la ironía. Por un lado te encuentras restaurantes de gente que no encuentra para la cocina, supermercados pagando $50 solamente para hacer una aplicación porque vayan a rellenar la aplicación. Winn-Dixie no tiene cajeros. McDonald's está entregando $50 a los que vayan solamente a llenar la aplicación. Las empresas de seguridad están cerrando porque abandonan las postas. Trabajo hay. Entonces, ¿alguien me quiere explicar a mí? Porque hay una parte a mí que a mí no me da. Si hay trabajo y estos casos se siguen prolongando y se van a seguir prolongando hasta junio, estamos ante un problema serio. Así es. Y también, por otro lado, está como limitando las inversiones. Y las inversiones es una herramienta muy importante para impulsar la economía y reactivarla. Si un inversionista ve la situación así, dice, no, yo ahorita no invierto. Un propietario quiere rentar su casa, que la tiene desocupada, dice, no, prefiero tenerla desocupada y no rentarla en este momento porque puedo correr el riesgo. Entonces, nos estamos poniendo en un estado donde no hay seguridad jurídica
para las Y personas. suben las ventas además porque la gente tiene miedo a alquilar. Así mismo es, también. Tiene mucho miedo. Entonces estamos en una situación donde los inversionistas están sufriendo y sobre todo yo insisto en esa parte que los derechos de unas personas están siendo violadas con el consentimiento del gobierno. Sí, debería ser algo que el gobierno, si es tan altruista, debería permitir que saliera de sus propias arcas y no perjudicar al propietario, que como decimos es una persona mayor, es una persona que tiene su casita y que tampoco tiene por qué pagar él las consecuencias de lo que está ocurriendo. Y sobre todo en casos, como decíamos, donde la emergencia ya no está la emergencia y las personas no son todas las que lo necesitan, sino que hay una gran mayoría que hacen un copycat o un copy-paste y quieren copiar lo que hace tu vecino sin realmente tener esas condiciones. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta que se hace mucha gente en casa. Se habla de que este proceso, esta moratoria, va a durar hasta aproximadamente junio, finales de junio, ¿no? 30 de junio. ¿La gente debería comenzar ahora ese proceso? Porque después yo me imagino que se van a volver a acumular. Sí, se puede empezar el proceso. De hecho, tenemos muchos procesos que ya han comenzado. Solamente que no ha salido la orden de lo que llama el abogado, que es el writ of possession, para poder tener el derecho de retomar la posesión de la propiedad. O sea, como que decimos, está en stand-by. Tú tienes todo, el gobierno reconoce tu derecho, como decimos en criollo, tienes derecho, pero vas presa. No, y no solo, y hay muchas personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de poder contratar un abogado, una persona que le dé asesoramiento legal de qué es realmente lo que tiene que hacer. ¿Qué le aconseja usted a esas personas que están en esta situación en este momento? El consejo es comenzar el proceso. Y ahora, el writ of possession y esa parte final es si la persona acude a la ley del CDC. Si no acude a la ley del CDC, entonces sí se puede obtener el writ of possession. Yo estuve esta mañana enfrente de un juez, ¿no? Y se estaba dando writ of possessions, ¿no? En diferentes casas. Y la policía sí de Miami-Dade sí está saliendo a las casas, sí está ejecutando esa orden, ¿no? Así que no es todo es persona. Si la persona firma ese documento bajo juramento, entonces los jueces le prestan atención. Pero si no, sigue la ley. Vamos entonces con el tema paralelo que yo comentaba antes de la pausa, y es, estamos hablando de que hay personas que no pueden pagar y tal, pero puestos de trabajo en este momento están sobrando en todos los sitios. Sí. Y es un auténtico problema. Hay muchos pequeños y medianos empresarios que están perdiendo sus propios negocios porque los sacan de los repartos porque no tienen cómo cubrirlos. Ahora, el Departamento de Trabajo no tendría la obligación de comprobar cuando un individuo ha sido despedido, que está en todo su derecho de pedir el unemployment, o cuando directamente dice, ¿sabes el qué? Yo no voy a trabajar más porque estoy más a gustito en mi casa, sentadito, recibiendo el cheque, y si además puedo hacer algún trabajito por ahí suelto, fantástico. No, totalmente de acuerdo. Yo tengo personas en el bufete nuestro que nosotros cerramos por un periodo de tiempo. Ya cuando pedimos a la persona de regresar al trabajo, hubo bastante, algunas personas que dijeron, no, yo estoy mejor recibiendo el unemployment que trabajar en la oficina, gano más dinero. Y eso no es justo. No es justo para el dueño del negocio, para ninguno de nosotros. Y también yo creo que, vaya, no soy experto en la economía, pero creo que si estamos viendo que las personas no están trabajando, que realmente están recibiendo más dinero del gobierno y están utilizando esos fondos, que el precio de las cosas van a subir y esto va a causar una presión de inflación que nos va a afectar Biden a ya todos. ha dicho en el día de hoy que quiere nuevamente subir los impuestos. Eso es un anuncio diario. O sea, quieren subir los impuestos y eso al final del día vamos a pagar todos. O sea, si las arcas se van agotando, es obviamente que hay que llenarlas. ¿Y quién las llena? ¿El que sigue en el sillón sentado esperando a que le sigan lanzando el cheque de estímulo o el que le sigan...? No, obviamente eso sale de los bolsillos de la clase media, porque los que son supermillonarios eso no le afecta tanto. Sí le afecta, pero no tanto como a la clase media y la clase más baja. Hoy estaba viendo en la noticia sobre la inflación, que ya el gobierno ha declarado que la inflación va a seguir subiendo en estos momentos antes de llegar a un estancamiento, lo cual quiere decir que todas esas medidas socialistas, esas medidas de ayuda, son medidas inflacionarias y al largo plazo son medidas que perjudican a la gente de a pie. A mí lo que me asusta es que la palabra socialista encaja perfectamente en este modelo. El otro día María Elvira Salazar, que estaba presentando también una feria de trabajo, hacía esa misma alusión, ¿no? O sea, no, está bien que sea un papá Estado proteccionista, pero no un papá Estado donde limite directamente a la gente. Vamos a ver qué fue lo que dijo María Elvira.
ay, es que no encontré trabajo, ay, es que no hay trabajo. Mentira, sí hay. Usted es el que se tiene que levantar del sofá y venir a buscarlo, que el sueño americano lo espera. Y cientos de empleadores que me han venido a la oficina congresional a pedirme que por favor les busque manos. Hay mucho más puestos de trabajo que manos disponibles. Pues tiene razón María Elvira, porque yo tengo una lista completa, cuando hemos querido hacer este programa, de personas que me dicen, por favor, no sé qué más hacer para encontrar gente que venga a trabajar a mi compañía de seguridad, gente que venga a trabajar a mi compañía de limpieza. O sea que María Elvira tiene razón y aquí lo estamos diciendo muy claro. Bueno, en este poquito tiempo, Marwan, quiero escucharte, quiero escuchar las reflexiones de los dos. Bueno, te digo por mi experiencia que tengo como 20 años de agente de bienes raíces y ahora broker de mi compañía, que, ok, es una transición, quizás un problema que se va a acabar, pero las inversiones en este país siguen hacia adelante y no creo a largo plazo esto se va a afectar. Así que invito a los inversionistas a que se animen. A pesar del mal momento, viene la calma. Abogado. Yo creo que lo acaba de decir perfectamente, va a venir la calma, no va a tener, este problema del COVID va a llegar a su final. Las personas que son propietarios no tengan miedo de acudir a asistencia legal. Y si es una persona que es inquilino, que necesita ayuda, no tengan miedo también de hablar con su propietario. Hablando y comunicándose se encuentran soluciones. En el caso que uno va por la derecha, sí. En el caso que uno va por la izquierda, la picaresca siempre va a tener ventaja. Correcto. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias a ti. Y también, Gracias. por supuesto, muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado ahí. Y un solo consejo, vayamos por la derecha, porque al final del día pagamos todos, trabajo hay. Levanten los que saben que tienen el trasero en el sillón, por favor, hagan un servicio público a todos nosotros. Nos vemos mañana aquí en El Espejo.